¿Sabías que algunos de los milagros de Jesús siguen desconcertando a los científicos hasta el día de hoy? Por más de 2000 años, los milagros de Jesús han cautivado a millones de personas. Desde los campos polvorientos de Galilea hasta las ciudades llenas de historia, sus actos desafiaron no solo la comprensión humana, sino también las leyes de la naturaleza. Jesús no solo habló de amor y perdón, sus palabras venían acompañadas de acciones poderosas y milagros que transformaban vidas en un instante. Pero, ¿qué tienen de especial estos milagros? ¿Qué es lo que hizo que cada acto se quedara grabado en la memoria de sus seguidores y hasta el día de hoy siga causando asombro? Sí, así es. La ciencia ha intentado explicar muchos de estos sucesos, pero algunos simplemente no tienen respuesta. ¿Cómo fue posible que miles de personas fueran alimentadas con solo unos pocos panes y peces? ¿Cómo alguien que había muerto volviera a la vida? Estos son solo algunos de los misterios que rodean la vida de Jesús y que continúan despertando una mezcla de admiración y desconcierto. En este video, conoceremos los milagros y sanaciones más importantes de su ministerio, aquellos momentos que no solo aliviaron el dolor y el sufrimiento, sino que revelaron el profundo mensaje que Jesús vino a entregar al mundo. Prepárate para recorrer el mundo de los milagros de Jesús, aquellos que, aunque ocurrieron hace miles de años, aún nos inspiran y nos recuerdan el poder de la fe. Comencemos por su primer milagro público, la transformación del agua en vino. Imagina una boda en la antigua Galilea, la música, el baile, la alegría compartida. Los invitados están disfrutando de la fiesta, pero de pronto ocurre algo inesperado y vergonzoso para los anfitriones: el vino se ha acabado. En la cultura judía de la época, este error era mucho más que un inconveniente. En una sociedad donde la hospitalidad era sagrada, quedarse sin vino en una boda era una señal de vergüenza y fracaso. En medio del revuelo, María, la madre de Jesús, acude a él con la esperanza de que haga algo. Sin dudarlo, le dice a los sirvientes: hagan todo lo que él les diga. Jesús, sabiendo que este podría ser el momento de mostrar algo más allá de lo natural, accede. Jesús entonces indica a los sirvientes que llenen 6 enormes tinajas de piedra, capaces de contener unos 100 litros cada una. Los sirvientes, siguiendo sus instrucciones, llenan cada tinaja hasta el borde, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. Cuando el maestro de ceremonias prueba el contenido, queda asombrado. El agua se había convertido en el mejor vino que jamás había probado. Este no era un vino cualquiera, era un vino de calidad excepcional que sorprendió a todos los presentes. Juan 2:1-11. Este milagro tiene un significado profundo en la cultura judía. El vino, en aquella época, era más que una bebida. Representaba la alegría, la bendición y la abundancia. Las bodas, en particular, eran vistas como una imagen de la relación entre Dios e Israel, y el vino era símbolo de celebración y prosperidad. Así, al transformar el agua en vino en una boda, Jesús no solo estaba salvando el honor de los anfitriones, estaba enviando un mensaje poderoso. Su llegada traía una nueva abundancia y una alegría que superaba todo lo conocido. Y así, en un humilde evento de celebración, Jesús elige dar inicio a su ministerio. No fue en una sinagoga ni en el templo, no fue con un gran discurso o un acto de juicio. Fue en una boda, un evento que simboliza amor, unión y alegría. Con este acto, Jesús estaba diciendo que su ministerio traería transformación y esperanza, tocando incluso los momentos más simples de la vida cotidiana. Este primer milagro fue solo el comienzo, pero dejó a todos asombrados y anticipando lo que vendría. Un simple evento se convirtió en un símbolo de algo mucho más grande, el inicio de un ministerio que cambiaría el mundo. Jesús haría un milagro a la distancia, en una época donde los romanos eran considerados enemigos y opresores del pueblo judío. Ocurre algo sorprendente. Un centurión, un oficial de alto rango en el ejército romano, se dirige a Jesús con una súplica inesperada: su siervo está gravemente enfermo, y él cree que solo Jesús puede salvarlo. Este centurión no es judío, no sigue las mismas creencias ni las mismas costumbres.
Pero en un acto de profunda fe, este hombre rompe todas las barreras sociales y culturales y pide ayuda a un rabino judío, reconociendo el poder de Jesús. Para entender lo increíble de este acto, es importante conocer el contexto histórico. Los romanos, como el centurión, ocupaban y gobernaban Judea con mano dura, imponiendo sus leyes y costumbres. Para los judíos, los romanos representaban opresión e injusticia. La sola idea de que un romano se acercara a Jesús en busca de ayuda era algo insólito. Pero este centurión no era como los demás. Su acercamiento a Jesús refleja una fe que trasciende la política, la cultura y la religión. Él no le pide a Jesús que visite su casa, simplemente le dice que dé la orden, convencido de que con solo una palabra su siervo sanará. Jesús, impresionado por la fe del centurión, responde, «Ve, y como has creído, te sea hecho». Sin ni siquiera acercarse al hogar del enfermo, sin tocar al siervo o verlo, Jesús sana a distancia, demostrando que su poder no conoce límites físicos. Este milagro asombra a todos. Jesús no necesitó estar presente para sanar, su poder sobrepasa el tiempo y el espacio, rompiendo las fronteras físicas que cualquier otro sanador necesitaría cruzar. El centurión, un soldado del ejército romano, comprendió algo que muchos aún no veían, que Jesús no solo tenía poder, sino que ese poder respondía a una fe verdadera, sin importar de dónde viniera. En ese instante, la fe de este hombre se convierte en un testimonio para todos. La fe verdadera puede romper las barreras culturales y sociales, y el poder de Jesús puede obrar milagros sin importar la distancia. Lucas 7:1-10. No solo hacía milagros, Jesús se compadecía de los marginados. En medio de Jerusalén, junto al estanque de Betesda, se reunían personas enfermas y discapacitadas, aquellos que la sociedad había dejado a un lado. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años sin poder moverse, dependiendo de los demás y resignado a su destino. ¿Qué esperanza puede quedarle a alguien después de tanto tiempo? El estanque de Betesda era conocido por su supuesta capacidad curativa. Se creía que de vez en cuando un ángel agitaba sus aguas, y el primero en entrar después de que el agua se movía quedaba sano. Sin embargo, en un lugar sin misericordia, los enfermos competían entre sí, y aquellos sin fuerza ni ayuda eran los que menos posibilidades tenían. En la cultura de aquella época, los enfermos, y especialmente los paralíticos, eran vistos como impuros o castigados por alguna falta. La compasión y la ayuda para estas personas eran casi inexistentes. Aquel hombre, quien llevaba décadas sin poder caminar, era un símbolo de aquellos que la sociedad olvidó y juzgó, marginándolos aún más. Jesús ve al hombre, y en un acto de compasión se acerca a él y le pregunta, ¿quieres ser sano? El hombre responde con tristeza que no tiene a nadie que lo ayude a entrar al estanque. La pregunta de Jesús es simple, pero poderosa. En un lugar donde todos buscaban la curación de las aguas, Él ofrece algo mucho más grande, sanidad directa y gratuita, sin condiciones. Entonces, Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Una frase corta, pero llena de autoridad y esperanza. Y en ese mismo momento, sin necesidad de aguas milagrosas ni de mediaciones, el hombre se pone de pie por primera vez en 38 años. La fuerza vuelve a sus piernas, y, entre lágrimas, toma su lecho y empieza a caminar. Imagina lo que significa levantarse después de 38 años de sufrimiento. Para este hombre, caminar no solo significaba mover sus piernas, significaba recuperar la dignidad, la independencia y, sobre todo, la esperanza. Su vida dio un giro inesperado gracias a la compasión de Jesús, quien eligió sanar a alguien que todos habían ignorado. Este milagro en Betesda no fue solo una muestra del poder de Jesús, sino de su compasión por aquellos que el mundo había marginado y olvidado. Jesús demostró que no había barreras para su amor y que incluso los que habían perdido toda esperanza podían encontrar en él una razón para levantarse y caminar nuevamente. Juan 5:1-16. Un milagro de generosidad y fe. En una colina en Galilea, una multitud de más de 5,000 personas se reunía alrededor de Jesús.
Hombres, mujeres y niños que habían viajado grandes distancias, sedientos de escuchar sus enseñanzas. Pero había un problema, el día ya casi terminaba y la multitud comenzaba a sentir hambre. En medio de esta situación, Jesús toma una decisión inesperada. En lugar de enviar a la gente a buscar comida a las aldeas cercanas, Él les pide a sus discípulos que traigan lo que tienen. Pero solo hay 5 panes y 2 peces, apenas suficiente para un par de personas, mucho menos para miles. Jesús, sin embargo, no ve escasez. Él toma los panes y los peces, levanta la mirada al cielo y da gracias, y luego empieza a repartirlos entre la gente. La escena se vuelve surrealista, los discípulos reparten y los panes y los peces no se acaban. El milagro de la multiplicación estaba ocurriendo ante los ojos de todos. Para imaginar la magnitud de este milagro, consideremos algunos datos. La logística de alimentar a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, es un desafío incluso hoy en día. La escena era caótica, con la multitud dividida en grupos organizados por Jesús para facilitar la distribución de la comida. Miles de personas recibieron alimento, y lo más sorprendente es que todos quedaron satisfechos. Este acto no solo fue un milagro de multiplicación, sino también un mensaje poderoso de generosidad. Jesús les mostró a todos que con fe y agradecimiento, incluso lo poco que tenemos puede convertirse en abundancia. La multitud entendió algo muy importante ese día: el amor de Dios nunca se agota y sus bendiciones pueden cubrir a todos. Lucas 9, 10, 17. Imagina el asombro entre las personas. Cada vez que un pedazo de pan llegaba a sus manos, era una prueba tangible de que algo extraordinario estaba sucediendo. Aquellos que quizás dudaban al principio, empezaron a mirar con ojos brillantes y corazones llenos de esperanza. La comida no solo saciaba el hambre física, sino que alimentaba su fe y su espíritu. El milagro de los panes y los peces fue más que una comida gratis, fue una demostración del amor de Dios y de cómo la generosidad y la fe pueden obrar maravillas. Jesús no solo les dio pan, sino también una lección de fe, esperanza y confianza en la abundancia divina. El poder de la fe, en medio de la multitud, se encontraba una mujer que había sufrido durante 12 largos años. 12 años de dolor, vergüenza y aislamiento debido a una enfermedad que la hacía impura según las leyes de la época. 12 años buscando curarse sin éxito, hasta que oyó hablar de Jesús. Para entender el poder de este milagro, es importante comprender la situación de esta mujer en su contexto. Según las leyes judías, su condición la hacía ritualmente impura, lo que significaba que no podía participar en la vida social ni religiosa. Todo lo que tocaba era considerado impuro, y cualquier persona que la tocara también. Durante 12 años, esta mujer no solo sufrió físicamente, sino también emocional y espiritualmente. La sociedad la había aislado, privándola de amor, compañía y aceptación. A pesar de su sufrimiento, esta mujer nunca perdió la fe. Y cuando oyó hablar de Jesús, un hombre que sanaba a los ciegos, leprosos y paralíticos, vio una esperanza donde antes solo había oscuridad. Decidida, y con una fe inquebrantable, la mujer se acerca a Jesús con el único pensamiento de que si tan solo lograra tocar su manto, sería sanada. Apenas sus dedos rozan el borde de su ropa, ocurre algo extraordinario: el flujo de sangre cesa de inmediato. Ella sabe en su corazón que ha sido sanada, que ese simple toque, cargado de fe, ha obrado un milagro en su vida. En ese instante, Jesús se detiene y pregunta: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos, confundidos, le dicen que es imposible saberlo en medio de la multitud. Pero Jesús insiste: alguien lo ha tocado de una forma especial, una forma que ha hecho que poder haya salido de él. Imaginen ese momento. Para todos los que estaban allí, ella era solo una mujer más entre la multitud. Pero para Jesús, su fe fue suficiente para detenerlo, para hacer que su poder respondiera a esa necesidad tan profunda. Una fe tan poderosa que, sin una palabra, sin siquiera una mirada, fue capaz de provocar un milagro. Jesús, con ternura y compasión, le dice: hija,
tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu aflicción. Esas palabras no solo sanan su cuerpo, sino también su alma, devolviéndole la dignidad y la paz que la sociedad le había arrebatado. Este milagro fue mucho más que una curación física. Fue un testimonio del poder de la fe y de cómo Jesús reconocía y respondía al dolor y la esperanza de aquellos que el mundo había abandonado. La sanación de esta mujer es un recordatorio de que la fe, por pequeña que sea, tiene el poder de mover lo inamovible, de provocar lo imposible. Lucas 8:43-48. La victoria sobre la muerte. Lázaro, amigo cercano de Jesús, había muerto 4 días antes de que él llegara a Betania. La noticia de su enfermedad había llegado a Jesús mientras aún estaba lejos, pero en lugar de ir de inmediato, Jesús decidió esperar, diciendo algo desconcertante para todos: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Ahora, finalmente frente a la tumba de su amigo, Jesús estaba a punto de realizar uno de sus milagros más impactantes. Para entender el impacto de este milagro, es importante comprender el contexto. En la cultura judía de la época, la muerte de una persona era definitiva y cualquier esperanza de resurrección futura estaba muy distante, reservada solo para el día final. Pero Jesús estaba a punto de cambiar esta percepción, no solo para sus seguidores, sino también para sus enemigos. Lázaro no era solo un amigo para Jesús, también era un símbolo de fe y amor para muchos en Betania. Con cada paso que daba hacia la tumba, el aire se cargaba de tensión. ¿Qué iba a hacer? Algunos pensaban que era demasiado tarde, que ni siquiera él podría devolver la vida a alguien que ya llevaba 4 días muerto. Jesús, lleno de compasión y poder, hizo una declaración desafiante frente a la muerte misma. Al pedir que removieran la piedra, los presentes se estremecieron, pues sabían que el cuerpo ya comenzaría a descomponerse. Pero Jesús, con una voz llena de autoridad, gritó: «Lázaro, ven fuera». Y ante la mirada asombrada de todos, Lázaro salió de la tumba, envuelto en sus vendas funerarias, vivo y respirando. La resurrección de Lázaro no solo impactó a sus seguidores, quienes experimentaron una fe renovada al ver el poder absoluto de Jesús sobre la muerte. También encendió el miedo y el odio en sus enemigos. Los líderes religiosos, al escuchar la noticia, vieron en este milagro una amenaza. Si Jesús podía resucitar a los muertos, su influencia se volvería incontrolable. Este milagro fue un punto de inflexión, un evento que aceleró los planes de quienes buscaban acabar con él. Este milagro de resurrección no solo tocó las fibras más profundas de la fe, sino que también dividió al pueblo entre quienes creían firmemente en el poder de Jesús y aquellos que lo veían como una amenaza que debía ser eliminada. El momento en que Jesús resucita a Lázaro se convierte en un preludio impresionante de su propio sacrificio y resurrección. Al devolverle la vida a su amigo, Jesús no solo mostró su compasión y amor por quienes le seguían, también demostró, de manera innegable, que tenía un poder que trascendía la vida y la muerte. Con este milagro, Jesús dejó claro que la muerte no sería el final ni para él ni para aquellos que creen en su palabra. «Yo soy la resurrección y la vida», dijo Jesús. Estas palabras, cargadas de significado y esperanza, resonaron en cada persona que presenció el milagro. La resurrección de Lázaro marcó el comienzo del fin, preparando el camino para el sacrificio de Jesús y su victoria final sobre la muerte. Juan 11. Ver la luz por primera vez. Imagina vivir en completa oscuridad desde el momento en que naces. No conocer los colores, las formas o los rostros. Ese era el mundo de este hombre, que no había visto jamás la luz. Sin embargo, este día estaba a punto de cambiar su vida para siempre. En la cultura judía, la vista y la luz simbolizan la verdad y la guía divina. Para Jesús, la ceguera no era solo una condición física, sino también espiritual, un estado de desconexión de la verdadera luz. Al devolver la vista a este hombre, Jesús mostraba a sus seguidores que él no solo podía curar el cuerpo, sino también abrir los ojos del alma. Al pasar junto al hombre ciego, los discípulos preguntaron: ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego?
Jesús les respondió que la ceguera de este hombre no era un castigo, sino una oportunidad para mostrar el poder de Dios. Jesús utilizó un método peculiar para devolverle la vista al ciego, mezcló barro con saliva y lo colocó sobre sus ojos, pidiéndole que fuera a lavarse en el estanque de Siloé. ¿Por qué barro? Para muchos, este acto simboliza la creación de algo nuevo, recordando la manera en que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Cada paso hacia el estanque era una mezcla de esperanza y miedo. ¿Realmente podría ser sanado? Finalmente, al lavarse el barro, el milagro ocurrió, sus ojos se abrieron, y por primera vez en su vida, el hombre vio la luz. Piensa en lo impactante que debe haber sido ese momento. Para un hombre que nunca había visto nada, la primera imagen fue la luz reflejada en el agua, el cielo sobre él y los rostros sorprendidos de quienes lo rodeaban. ¿Cómo describiría ese primer vistazo de la creación? Este momento capturó el poder de Jesús, no solo para sanar físicamente, sino para dar vida y esperanza a quienes viven en la oscuridad. El milagro causó conmoción en Jerusalén. Las autoridades religiosas se alarmaron, cuestionando al hombre y buscando desacreditar el acto de Jesús. Pero el ex ciego, ahora un hombre con una fe renovada, les respondió con valentía, diciendo: «Una cosa sé, que, habiendo sido ciego, ahora veo». Para él, la evidencia era clara: Jesús había traído luz a su vida. Este milagro no fue solo una sanación física. Representaba el poder de Jesús para iluminar las vidas y abrir los ojos de quienes desean ver la verdad. Con cada milagro, Jesús mostró que la luz de Dios podía transformar la oscuridad más profunda en claridad y esperanza. En este milagro, Jesús demostró que ver la luz va más allá de la vista física. El hombre ciego de nacimiento se convirtió en un símbolo vivo de lo que ocurre cuando la verdadera luz entra en la vida de una persona. No solo recibió la capacidad de ver, sino una fe profunda que lo conectó con su Salvador. Este acto de compasión y poder sigue resonando hoy, recordándonos que la verdadera vista no está solo en los ojos, sino en el corazón que se abre a la fe. Juan 9. La lucha contra las fuerzas oscuras. En la región de Gadara, la vida era perturbada por un hombre atormentado por demonios. Era un endemoniado, conocido por su furia y su desesperación. Habitaba en tumbas, un símbolo de muerte y desolación. La oscuridad de su condición reflejaba la lucha entre el bien y el mal que se desarrollaba en ese lugar. Cuando Jesús llegó a la región, sus discípulos estaban asombrados y un poco temerosos. Sin embargo, Jesús no se intimidó por el caos que los rodeaba. Enfrentó a la oscuridad que había mantenido a este hombre cautivo. El endemoniado corrió hacia Jesús y, en un acto de desesperación y rabia, se arrojó a sus pies. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? Te imploro que no me atormentes, gritó el hombre. Este intercambio entre Jesús y los demonios reveló la naturaleza aterradora y poderosa de la influencia oscura que lo había tomado. Pero aquí estaba el Salvador, listo para liberar al cautivo. En la época de Jesús, la creencia en demonios y fuerzas oscuras era común. La gente entendía que la enfermedad y el sufrimiento podían ser el resultado de la posesión demoníaca. Los médicos de la época eran tanto sanadores como exorcistas, y muchos buscaban alivio de estas fuerzas malignas. Esta comprensión del mundo espiritual en la antigüedad ayudó a dar forma a la misión de Jesús. Jesús le pregunta su nombre, y la voz responde desde dentro: Legión, porque somos muchos. Con una sola pregunta, Jesús expone la magnitud de la opresión que este hombre estaba sufriendo. La palabra, legión, no solo revelaba que había muchos demonios en él, sino también la severidad de su situación. Sin dudar, Jesús ordena a los demonios que salgan de él. ¿Qué sucede cuando la oscuridad se enfrenta al poder divino? En un instante, el caos se transforma en calma. Jesús no solo había liberado a un hombre de su tormento, sino que había desatado la fuerza de la luz sobre la oscuridad. Este acto no solo asombró a los presentes, sino que dejó una marca indeleble en la región. El endemoniado, quien había sido un espectáculo de locura y desesperación, ahora se encontraba en su sano juicio.
Este milagro fue una demostración clara de que Jesús tenía el poder no solo sobre los demonios, sino sobre todo lo que perturba la paz de la humanidad. Sin embargo, la liberación de este hombre también trajo temor a la comunidad. Los aldeanos, atemorizados por el poder que habían presenciado, pidieron a Jesús que se marchara. A veces, el miedo a lo desconocido puede eclipsar la gratitud por la liberación. A pesar de esto, Jesús dejó una misión en el hombre sanado: ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. El endemoniado se convirtió en un testigo de la grandeza de Jesús. Su historia resonó en Gadara y más allá, iluminando la verdad de que la luz puede romper incluso las cadenas más oscuras. Este relato es un recordatorio de que no hay oscuridad que pueda resistir el poder de la luz. Jesús no solo vino a sanar cuerpos, sino a liberar almas y ofrecer esperanza a aquellos que viven en la oscuridad. En cada milagro, nos invita a confrontar nuestras propias sombras y a encontrar la luz en él. Lucas 8, 26, 39. Los milagros de Jesús no fueron meros actos de poder, sino profundas manifestaciones de compasión y esperanza. A lo largo de sus 3 años de ministerio, cada uno de estos eventos extraordinarios cambió no solo la vida de aquellos que los experimentaron, sino que también dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. Desde la alegría desbordante de una boda en Caná, donde el agua se convirtió en vino, hasta el asombro de miles que se alimentaron con solo 5 panes y 2 peces. Cada milagro fue una invitación a creer, a confiar y a experimentar la transformación que solo la fe puede traer. Estos milagros tocaron el corazón de aquellos que vivieron en la época de Jesús, pero su impacto se extiende más allá de las páginas de la historia. Nos desafían a mirar más allá de lo visible, a creer en lo imposible y a encontrar esperanza en medio de la adversidad. Hoy, te invito a reflexionar. ¿Cuál de estos milagros impactó más en tu vida? ¿Te has sentido inspirado por la fe del centurión? ¿O quizás has experimentado un momento de sanación similar al de la mujer con flujo de sangre? Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, un milagro que recordar. Quizás estos milagros aún tengan un mensaje para nosotros hoy. En un mundo que a menudo parece oscuro y caótico, la luz de Jesús sigue brillando. Nos recuerda que, a pesar de nuestras luchas, hay poder en la fe, esperanza en el amor y una promesa de renovación. Los milagros de Jesús no solo son historias del pasado, son invitaciones a vivir con propósito, a buscar la luz en nuestras propias vidas y a compartir esa luz con los demás. Porque, al final, todos somos parte de esta gran historia de redención y esperanza. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los milagros de Jesús. No olvides suscribirte y compartir este video, da me gusta, comenta y juntos sigamos explorando la profundidad de su amor y poder en nuestras vidas. Hasta la próxima aventura.